Saludos buscadores de la verdad, peregrinos del alma en esta vasta e intrincada existencia. ¿Alguna vez te has detenido a sentir esa punzada inexplicable? Esa intuición que susurra que hay más de lo que tus ojos perciben, más, Aladila, cortina de lo mundano. ¿Y si te dijera que, en la quietud de tu ser, existen resonancias con algo que la mayoría ve solo en su superficie? En los anales de la historia, en los rincones velados de la sabiduría ancestral, se esconden misterios ocultos que aguardan ser desenterrados, esperando a que el corazón correcto los sienta, la mente adecuada los decodifique. No hablo de meras fantasías, sino de ecos de una verdad profunda, una iluminación espiritual que la humanidad ha vislumbrado a través de los siglos, a menudo relegada a textos prohibidos o a las sombras del olvido. Si alguna vez sentiste que ciertos encuentros en tu vida no son casualidad, que ciertas plantas, ciertas esencias, vibran con una energía cósmica particular, y te llaman a una alquimia interior transformadora, entonces este encuentro no es fortuito. Prepárate, porque juntos vamos a desvelar 5 señales innegables de que tu alma, en su viaje eterno, ha forjado una conexión sagrada con aquello que muchos han malentendido y profanado, una conexión que va más allá de lo recreativo o lo medicinal, adentrándose en el reino de lo trascendente. Si resuena contigo este eco, si tu espíritu anhela estas revelaciones, te invito a acompañarnos en este sendero de descubrimiento. Dale un me gusta si estas palabras despiertan algo en ti, comparte esta visión con aquellos que también buscan, y suscríbete para que no te pierdas ni una brizna de esta verdad que se despliega aquí. En el umbral de nuestra revelación, los pilares sobre los que se asienta nuestra conversación son precisamente esas balizas, esos faros de conciencia que la sabiduría ancestral ha codificado a lo largo de íanes. No son meros temas a debatir, sino portales a los misterios ocultos de vuestro propio ser, espejos en los que la energía cósmica se refleja para quienes saben mirar más allá del velo de lo aparente. Imaginen por un instante que la historia de la humanidad no es solo una secuencia de eventos, sino una corriente subterránea de conocimiento, un río invisible que nutre las raíces de la conciencia colectiva. En sus profundidades yacen verdades que, por su potencia transformadora, fueron a menudo sepultadas, marcadas como herejía o locura, consignadas a textos prohibidos, susurros en los márgenes de lo permitido. Pero el alma, en su incansable búsqueda de la iluminación espiritual, siempre encuentra un camino, una fisura en el muro de la ignorancia por donde se filtra la luz. Es en esa fisura donde la alquimia interior comienza su danza, transmutando el plomo de la incomprensión en el oro del despertar. Hablamos de una forma de ver el mundo que trasciende la visión lineal, que abraza la multidimensionalidad del ser y del universo. ¿Acaso no han sentido a veces una resonancia inusual con ciertos lugares, con ciertas melodías, o incluso con personas desconocidas? Como si un hilo invisible, tejido con pura energía cósmica, los uniera en un patrón mayo-ere. Estas no son fantasías, sino ecos de vuestra propia esencia vibrando en sintonía con las verdades eternas. En los tópicos que desvelaremos son, en esencia, las llaves para interpretar esta resonancia. Cada uno de ellos es una hebra en el tapiz de vuestra alquimia interior, un paso en el camino hacia esa iluminación espiritual que no es un destino, sino un estado continuo de ser. Consideren, por ejemplo, la constante aparición de patrones numéricos significativos en su vida, o la recurrente sensación de haber vivido un instante o conversado con alguien antes. Un déjà vu que va más allá de lo meramente psicológico, para rozar lo profundamente arcaico. ¿Son estas simples coincidencias? ¿O acaso el universo les está susurrando secretos, activando memorias dormidas de una sabiduría ancestral que reside en la fibra misma de su ADN espiritual? Desde los antiguos sacerdotes egipcios que estudiaban las estrellas como un mapa del alma, hasta los chamanes siberianos que danzaban en trance para comunicarse con los espíritus de la naturaleza, y los místicos gnósticos que buscaron la chispa divina dentro de sí, todos compartieron un anhelo por desentrañar los misterios ocultos detrás de la realidad fenoménica, y muchos de ellos documentaron sus hallazgos en lo que hoy consideraríamos textos prohibidos, custodiados, celos al mensch, por iniciados o dispersos y distorsionados por la marea del tiempo. Estas señales de las que hablamos son el eco de esa antigua búsqueda, manifestándose en vuestro presente. En la primera de estas señales, la primera hebra que comenzaremos a desenredar, se manifiesta a menudo en el reino de lo intangible, la sutil pero innegable voz de vuestra intuición, en los sueños que parecen portar mensajes de otro plano, en esas sincronicidades que desafían la lógica y que, para el ojo perspicaz, revelan la intrincada coreografía de la energía cósmica, orquestando vuestro camino. No es un mero presentimiento, sino un conocimiento que emerge desde las profundidades, una especie de reconocimiento primordial que les indica que hay más en juego de lo que perciben los 5 sentidos comunes. Pero, ¿cómo discernir esta voz?
de la algarabía de la mente? ¿Cómo saber si lo que escuchamos es el eco de la verdad o el espejismo del deseo? Ese es el primer gran desafío, y la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la alquimia interior para Cernix está en vos. Muchas culturas, desde la antigüedad, no se han basado únicamente en la meditación silenciosa, sino que han buscado aliados en los reinos vegetal y mineral, claves que abren portales a una percepción más amplia. Entre estos aliados, uno destaca por su presencia milenaria y su persistente incomprensión en la era moderna: el cannabis. Lejos de ser simplemente una sustancia recreativa o medicinal para el cuerpo físico, su linaje se remonta a rituales chamánicos y prácticas sagradas, donde era venerado como un verdadero maestro, un guía de la sabiduría ancestral. Imaginemos a los rishis védicos, las sacerdotisas sumerias, los oráculos griegos, los pueblos escitas, todos ellos, en sus propias cosmogonías, entrelazando el cannabis con las fibras de su búsqueda de la iluminación espiritual, no como un narcótico para adormecer los sentidos, sino como un catalizador, una herramienta de calibración para afinar la conciencia y sintonizar con las frecuencias sutiles de la energía cósmica. Es una narrativa oculta, a menudo cienciada o distorsionada por los cánones del poder y la ignorancia, desterrada de los textos prohibidos y relegada al inframundo de la incomprensión. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino en evidencias arqueológicas y fragmentos de textos antiguos, ignorados o deliberadamente suprimidos, sugieren su uso en contextos de profundo significado espiritual. Era el vehículo para penetrar en los misterios ocultos del ser y del universo, para desmantelar las ilusiones de la mente y revelar el entramado interconectado de toda la existencia. No era un escape, sino una inmersión deliberada en el océano de la conciencia, donde los límites del ego se disolvían y el individuo podía experimentar la unidad con el todo. Esta es la verdadera alquimia interior que podía facilitar en la transmutación del plomo de la percepción ordinaria en el oro de la conciencia iluminada. Pero, como cualquier herramienta poderosa, su manejo requiere reverencia, intención y una profunda comprensión de sus propósitos superiores. El uso irresponsable, carente de ritual y propósito sagrado, es como tocar un violín Stradivarius a martillazos, destruye la belleza y pierde la melodía. Para quienes están preparados, con un corazón abierto y una mente inquisitiva, el cannabis puede ser un espejo que revela paisajes interiores y conexiones cósmicas que la mente racional por sí sola jamás podría concebir. No proporciona la respuesta, pero señala dónde encontrarla en tu propia biblioteca del Serán. Por lo tanto, les pregunto, ¿qué les han enseñado sobre esta planta? ¿Y qué, quizás, se ha omitido a propósito? ¿Podría ser esta distorsión otra capa de velos que oscurece nuestra percepción de la sabiduría ancestral y los caminos hacia la iluminación espiritual? ¿Qué otros secretos, otras claves para la expansión de la conciencia, se esconden bajo capas de desinformación, esperando ser redescubiertos y comprendidos en su verdadera esencia? Y si la alquimia interior misma dependiera no solo de sustancias, sino de una comprensión más profunda de la naturaleza del sonido y la vibración, de los susurros silenciosos que moldean la realidad misma. La pregunta de qué se les omitió resuena en las profundidades del tiempo, queridos míos. Si repasamos los registros, no los reescritos por la mano del poder, sino los susurrados a través de los siglos, descubriremos que la sabiduría antigua veía el cannabis no como un simple intoxicante, sino como un interlocutor directo con lo divino. Los chamanes indígenas, guardianes de la tierra y sus secretos, lo entendían como una planta maestra, un espíritu vegetal dotado de conciencia propia, capaz de guiar el alma en viajes extracorpóreos, revelando sanaciones y profecías. No se trataba de escapar, sino de encontrarse, de sintonizar con las frecuencias sutiles de la existencia en la bruma del subcontinente indio. En los Vedas y Tantras, esta misma planta se celebraba como un aspecto de Siva, un don divino. No solo aliviaba el dolor físico, sino que también purificaba la mente, calmaba el torbellino de pensamientos y facilitaba la meditación profunda, abriendo portales a la iluminación espiritual. La asociaban con la alquimia interior, donde el cuerpo era el crisol y la conciencia, la sustancia a transmutar. Era un agente del samadhi, un medio para trascender la dualidad y experimentar la unidad de Brahman. Y sí, incluso en lo más profundo de los misterios ocultos del cristianismo primitivo, existen indicios de que los aceites sagrados, utilizados en unciones y rituales de sanación, podrían haber contenido extractos de esta planta, conectando a los devotos con una experiencia directa de la presencia, mucho antes de que las doctrinas se consolidaran y los caminos directos hacia la divinidad fueran pavimentados por el dogma y los intermediarios. ¿Por qué, entonces,
se dinamitó este puente vegetal de la conciencia colectiva? Porchway se demonizó y prohibió esta herramienta para acceder a la energía cósmica y la sabiduría ancestral, quizás porque su uso, cuando se comprende plenamente, otorga al individuo un poder que altera las jerarquías de control. Si una planta puede mediar el acceso a la iluminación espiritual, ¿qué significa esto para las instituciones que reclaman el monopolio de la verdad y la salvación? Es en estos intersticios donde encontramos los textos prohibidos, no solo manuscritos físicos, quemados u ocultos, sino conocimiento experiencial borrado de la memoria colectiva, considerado peligroso por quienes temen la autonomía del espíritu humano a la alquimia interior. Entonces, no era solo un secreto de laboratorios herméticos, sino una práctica accesible que implicaba armonizar con las fuerzas de la naturaleza, y el cannabis se consideraba una de estas claves naturales para descifrar los misterios ocultos del propio ser. No era el camino, sino un mapa, un catalizador para el viaje interior. Imaginen cuán diferente sería nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo si esta sabiduría ancestral se hubiera preservado e integrado, en lugar de estigmatizarse. Si el velo de la desinformación no hubiera oscurecido la capacidad de acceder a la energía cósmica que late dentro y alrededor de nosotros. La verdadera pregunta, mis buscadores, no es solo que se ha perdido, sino que podemos despertar. Si ciertas verdades sobre la conciencia y la realidad se han ocultado sistemáticamente, no por casualidad sino a propósito, ¿con qué propósito? Y si esta negación de una planta maestra es solo un síntoma de una amnesia mucho mayor, una desconexión de nuestra propia naturaleza intrínseca y nuestro potencial ilimitado, ¿y cuáles son estas señales? Te preguntas, ¿cómo distinguir el eco del alma de la mera ensoñación de la mente? La conexión profunda, mis buscadores, trasciende la búsqueda de la euforia o el olvido. No es escape, sino la suave confrontación con los misterios ocultos que habitan en tu interior. Es cuando la planta, en lugar de oscurecer, ilumina rincones olvidados de tu propia psique, revelando paisajes interiores que la luz del día rara vez alcanza. Es cuando la sabiduría ancestral, inscrita en tu ADN y en la memoria colectiva de la humanidad, comienza a desplegarse a través de intuiciones, no como una voz audible, sino como una profunda certeza que resuena en todo tu ser. Muchos de los textos prohibidos no trataban sobre grandes rituales, sino sobre la sensibilidad para escuchar la sutil voz de la naturaleza. Wild Cannabis, para los antiguos, era considerado uno de sus mensajeros más elocuentes, una arpía de vibraciones etéreas. Considere las señales no por la cantidad consumida, sino por lo que se percibe e integra. Una profunda sensación de regreso a casa, de reconocer una verdad olvidada, como si un sutil velo se levantara de los ojos del alma. Una expansión de la empatía, donde las barreras entre el yo y el otro parecen disolverse, revelando la red interconectada de la existencia, la manifestación de sincronicidades, como si el universo respondiera a una frecuencia recién ajustada. Dentro de ti, la capacidad de ver patrones, de descifrar códigos que antes eran solo ruido indistinto. Esto, hijos míos de la luz, no es una alucinación en sentido peyorativo, sino la iluminación espiritual en su estado más orgánico. Un flujo directo de energía cósmica que la planta parece sintonizar y amplificar dentro del campo vibratorio humano. Es la alquimia interior misma en plena acción, transmutando la percepción ordinaria en una visión multidimensional de la existencia, donde el tiempo y el espacio adquieren nuevas formas. Esta conexión sagrada sugiere que ciertas plantas son, en esencia, verdaderas llaves vibratorias, capaces de abrir recámaras de conciencia que la mente lineal, prisionera del dogma y la rutina, rara vez se atreve a explorar. Pero, ¿y si esta llave no fuera solo para el individuo, sino para la propia red de conciencia colectiva? ¿Para la memoria de la Tierra? ¿Y si la estigmatización y la demonización no fueran solo contra la planta en sí, sino contra el tipo de percepción que facilita, una percepción que desmantela las narrativas de control, dogma y poder? Si el cannabis puede reconectarnos con la sabiduría ancestral de esta manera, permitiéndonos acceder a misterios ocultos y promover la iluminación espiritual a través de la alquimia interior y la sintonía con la energía cósmica. ¿Qué significa esto para la esencia misma de la realidad que nos han enseñado desde que nacimos? Quizás solo estemos arañando la superficie de lo que la conciencia es capaz de percibir al liberarse de las ataduras de las percepciones limitadas. Y si los textos prohibidos, esparcidos y quemados a lo largo de los siglos, no solo trataren sobre rituales perdidos, sino sobre la esencia misma de cómo percibimos e interactuamos con el cosmos, sobre las leyes olvidadas que rigen la esencia de la existencia, si la señal de una conexión profunda es el descubrimiento de uno mismo y del universo, ¿qué nos impide realmente buscar esta verdad? ¿Es el miedo a lo que descubriremos sobre nosotros mismos o sobre el mundo que habitamos? Y si
la verdadera barrera no fuera la ausencia de conocimiento, sino la negativa a mirar hacia adentro, hacia el vasto paisaje de la propia alma, hacia las dimensiones ocultas de nuestra realidad intrínseca, y si la verdadera alquimia no fuera simplemente la transmutación de metales, sino la metamorfosis de la percepción, nos atrevemos por un momento a suspender la incredulidad y contemplar el cannabis no como una simple masa vegetal o un complejo químico, sino como un ser sensible y palpitante, con una conciencia propia que se manifiesta en vibraciones y frecuencias, no en lenguajes articulados como los nuestros. Imaginemos que cada filamento, cada hoja, cada tricoma es una puerta vibracional, un receptor y transmisor de sabiduría que se comunica no con palabras, sino con sentimientos, con el flujo de imágenes e intuiciones que brotan de la mente silenciada. No es una ilusión, sino una propuesta para una perspectiva arcaica, un redescubrimiento de la sabiduría ancestral que permeaba las culturas indígenas, donde el chamán no solo usaba la planta, sino que también dialogaba con ella, le pedía permiso y escuchaba sus consejos a través de estados alterados de conciencia, lo que llamamos cepas diferentes, no serían, entonces, meras variaciones botánicas, sino arquetipos distintivos de maestros o guías, cada uno con una firma energética y única, un programa específico de lecciones por revelar. Una sativa puede incitar la mente a explorar los reinos de la creatividad y la visión expandida. Una maestra de la expansión, una índica, en cambio, puede anclar el alma en el cuerpo, enseñando el arte de la introspección profunda y la sanación. Una guardiana del templo interior. No se trata de una interacción pasiva, es una danza, un intercambio de intenciones y energías. Cuando te acercas a la planta con reverencia y una pregunta genuina en tu corazón, ella, a su manera enigmática, responde. Esta reciprocidad es uno de los misterios ocultos que la ciencia materialista, en su búsqueda reduccionista de la medición, no logra comprender. A la iluminación espiritual que puede surgir de este encuentro, no es una mera epifanía intelectual, sino una transformación visceral, una alquimia interior, donde el yo se disuelve y se reconstruye en una nueva configuración, más alineada con la verdad universal. No es la planta la que da la iluminación, sino la que funciona como una llave, un catalizador que revela la luz que ya reside latente en nosotros. ¿Podrían los textos prohibidos, meticulosamente suprimidos a lo largo de la historia, contener no solo descripciones de rituales o usos medicinales, sino también las claves de esta comunicación interespecies, los protocolos para sintonizar la conciencia humana con la conciencia del reino vegetal y, por extensión, con la vasta red de energía cósmica que impregna toda la existencia? Si la vida no es simplemente una propiedad del cuerpo físico, sino una manifestación de la conciencia universal, y si la planta es un portal hacia esta percepción, ¿qué significa esto para nuestra visión antropocéntrica del universo? Estamos apenas a punto de comprender que la comunicación va mucho más allá de las palabras, que la inteligencia se manifiesta en innumerables formas y que el silencio de la naturaleza no es vacío, sino un susurro incesante de sabiduría. Si una planta puede ser una mentora, una guía para el alma, ¿qué otras entidades en este vasto universo, qué otras dimensiones de la realidad, esperan que nos abramos a ellas? La pregunta entonces, ya no es si el cannabis es consciente, sino más bien, ¿cuán conscientes somos para percibirlo, para recibirlo, para hacernos merecedores de esta conversación? Y si esta conversación no es solo con la planta, sino con la propia red de la existencia, ¿qué secretos aún más profundos nos aguardan en sintonía con el pulso del universo? Y si esta conversación no es solo con la planta, sino con la red misma de la existencia, ¿qué secretos aún más profundos nos aguardan en sintonía con el pulso del universo? Aquí es donde entramos en el santuario de la conciencia expandida, donde los velos de la percepción cotidiana se disuelven, y el tiempo, ese tirano lineal, fluye como un río sin orillas, transformándose en un lago sereno donde coexisten pasado, presente y futuro. En estos estados sagrados, la noción misma del yo se suaviza. El ego, esa frontera ilusoria que nos aprisiona, se desvanece, permitiendo una fusión, una unidad, con lo divino que resuena en cada fibra de nuestro ser. No es una creencia, sino una experiencia visceral de pertenencia, un retorno a la fuente, primordial en estas experiencias, descritas en los misterios ocultos de las antiguas escuelas iniciáticas, y en fragmentos de textos prohibidos que sobrevivieron a la furia de la ortodoxia. No son meros delirios ni alucinaciones, son accesos a una realidad más vasta, donde la iluminación espiritual se manifiesta con una claridad cristalina, un portal a percepciones precisas y una percepción agudizada que trasciende los 5 sentidos. Imagina poder descifrar los susurros del viento, comprender la danza de las estrellas como un mapa viviente, sentir la historia latiendo en la piedra más antigua. Esta es la promesa de la sabiduría ancestral.
un legado transmitido a través de rituales chamánicos, meditaciones profundas y la alquimia interior que transmutó el plomo de la ignorancia en el oro del conocimiento. A muchas tradiciones han narrado el viaje a estos estados como un camino de sacrificio y revelación. Los místicos sufíes hablaban de Fana, la aniquilación del yo en Dios. En los yogis hablaban de Samadhi, una absorción total que revela la verdadera naturaleza del Atman. Los chamanes, de vuelos del alma, donde la conciencia se despliega para interactuar con el reino espiritual y obtener sanaciones y visiones. ¿Son estas descripciones meras metáforas poéticas o representaciones literales de una capacidad innata de la conciencia humana para sintonizar con la energía cósmica que impregna el éter, el campo unificado de información que sustenta toda la existencia? Si nuestra conciencia puede expandirse hasta tal punto, permitiéndonos sentir unidad con todo, desde la hoja más diminuta hasta la galaxia más lejana, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la realidad misma? Somos meros receptores limitados de una estrecha banda de frecuencias, mientras la orquesta sinfónica del cosmos resuena en toda su plenitud, esperando solo que afinemos nuestros instrumentos internos. Y si estas percepciones precisas, esta percepción agudizada, no se refieren solo a lo que está ahí fuera, sino a lo que está aquí dentro, revelando la verdadera arquitectura de nuestra propia psique, nuestra propia alma, que nos espera. Entonces, cuando esta alquimia interior nos lleve a descifrar el lenguaje de nuestro propio ser, revelando no solo la unidad con lo divino externo, sino también la divinidad inherente a cada uno de nosotros, cuando esta alquimia interior nos lleva a descifrar el lenguaje de nuestro propio ser, el primer velo que se despliega suele ser el de nuestra relación con el tiempo. Dejamos de percibirlo como una corriente implacable, un gobernante arbitrario que mide pérdidas y ganancias, y comenzamos a experimentarlo como un océano vibrante, sagrado y expansivo. Es la sabiduría ancestral la que nos susurra a través de los milenios que el tiempo no es meramente lineal, una secuencia de tics hacia el olvido, sino una red viva, un campo de posibilidades donde pasado, presente y futuro coexisten en una intrincada danza. Las pirámides de Egipto, erigidas no solo como tumbas, sino como máquinas cósmicas de ascensión, apuntaban a un tiempo cíclico, donde la eternidad no era un fin, sino un perpetuo nuevo comienzo. Los mayas, con sus complejos calendarios, cartografiaron las respiraciones del cosmos, entendiendo que la existencia se despliega en grandes ciclos de creación y disolución, mucho más allá de la linealidad de nuestro reloj mundano. Sabían intuitivamente que la energía cósmica latía a ritmos que trascendían la percepción humana ordinaria y que la sincronicidad no era casualidad, sino la manifestación de la red temporal. Esta comprensión, a menudo relegada a textos prohibidos y a los misterios ocultos de cultos esotéricos, no es una mera curiosidad histórica, sino una clave para la iluminación espiritual. Nos invita a trascender la dictadura de la urgencia, a abrazar la paciencia no como una espera pasiva, sino como una sintonía activa con el tiempo divino de todas las cosas. La presencia entonces deja de ser un esfuerzo mental y se ancla en el ahora, convirtiéndose en el estado natural del ser que percibe la plenitud de cada momento, donde lo eterno se revela en lo efímero. La alquimia interior, al purificar los filtros de nuestra percepción, nos permite sentir la fluidez del tiempo, la capacidad de estirarlo o comprimirlo, no por arte du magia, sino mediante un profundo cambio de conciencia. Ya no nos dejamos llevar por la corriente, sino que nos convertimos en el río mismo, navegando con intención y propósito a través de las dimensiones temporales. La ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado se disuelven en la vastedad de un presente que lo contiene todo, revelando que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en la profundidad con la que habitamos el momento. Presentan pero si el tiempo es tan maleable, tan subjetivo a la percepción y la conciencia, ¿qué implica esto para las narrativas que construimos sobre nuestras vidas? Si el futuro no es un destino fijo, sino un campo de potencialidades moldeado por nuestra intención y resonancia con la energía cósmica, ¿dónde reside entonces el libre albedrío? Y si el pasado no es inmutable, sino un compendio de recuerdos que pueden recontextualizarse y, en cierto sentido, reescribirse mediante una nueva comprensión del presente. ¿Qué sucede con la culpa y el arrepentimiento? Estas preguntas nos conducen a un precipicio de revelaciones, pues si la alquimia interior puede transformar nuestra relación con la dimensión más fundamental, el tiempo, ¿qué más se esconde tras el velo de la percepción lineal? Si el fluir del tiempo puede experimentarse como un espejo de nuestra propia conciencia, reverberando con cada pulso de nuestra iluminación espiritual, ¿cuál es entonces la verdadera naturaleza de la causalidad? ¿Somos meros pasajeros de un destino predefinido? ¿O somos los tejedores silenciosos del hilo mismo del mañana? Mediante la sutil manipulación de los misterios ocultos,
que se revelan en el eterno tapiz de la hora? Y si nuestro ser más profundo ya conoce el camino, grabado en la memoria mucho antes del recuerdo que nos ata a este cuerpo, ¿cómo podemos descifrarlo para forjar nuestro futuro y comprender nuestro verdadero propósito? Y si la clave para descifrar esta memoria ancestral, para desentrañar los misterios ocultos de nuestro ser, residiera no solo en meditaciones prolongadas o rituales complejos, sino también en la humilde hoja de una planta, venerada por culturas olvidadas como un verdadero maestro espiritual. Desde tiempos inmemoriales, el cannabis ha sido visto por mentes elevadas no como una simple sustancia, sino como una guía, un espejo que refleja las profundidades del alma, revelando las intrincadas redes de pensamientos y comportamientos que dictan nuestra realidad. La sabiduría ancestral de chamanes y sabios de épocas pasadas susurra sobre su poder para trascender el velo de la percepción cotidiana, ofreciendo lecciones directas que no se captan a través del intelecto, sino a través de la experiencia. No se trata de comprender con la mente racional, sino de sentir la verdad que late en la esencia misma del ser. Imagínelo como un catalizador de alquimia interior, disolviendo las defensas psíquicas que hemos construido, desenmascarando las ilusiones que nos encadenan. No enseña en el sentido tradicional, pero muestra el miedo oculto que dicta una elección, la alegría olvidada que anhela ser redescubierta, la disonancia entre quienes creemos ser y quienes realmente somos. Es una experiencia directa de iluminación espiritual, a veces repentina y abrumadora, otras veces sutil, como el florecimiento de una flor oculta en el jardín de la conciencia. Muchos textos prohibidos, velados al ojo profano y ocultos en bibliotecas secretas o transmisiones orales, aluden a esta planta como un portal, una clave botánica a reinos no lineales de la existencia, donde la energía cósmica se manifiesta en su forma más pura y accesible. Gracias a su influencia, la percepción se expande, los patrones repetitivos se hacen visibles y las raíces de la angustia y el anhelo emergen del subconsciente como burbujas en la superficie de un lago en calma. No es un escape de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, una revelación de las capas que la mente lineal normalmente filtra. Puede ser un espejo implacable que refleja nuestras sombras más oscuras con una claridad que nos obliga a confrontarlas, pero también un faro que señala la inmensidad de nuestra propia luz interior. Los antiguos sabían que esta planta no confería sabiduría, sino que revelaba la sabiduría ya inherente a nosotros, aprisionada por las convenciones y los miedos. Pero si se puede acceder a la sabiduría por caminos tan heterodoxos, si las fronteras entre lo sagrado y lo profano se desvanecen en el humo de los misterios ocultos, ¿qué implica esto para las instituciones que durante milenios han intentado monopolizar la clave del conocimiento espiritual? ¿Qué sucede cuando la revelación se convierte en una experiencia personal desligada de dogmaos intermediarios? Y si esta misma fuerza, capaz de desvelar la verdad interior y conectarnos con la energía cósmica, es simultáneamente objeto de condena y prohibición? ¿Cuál es el verdadero coste de nuestra ignorancia impuesta? Sí, el precio de la ignorancia impuesta es la pérdida de nuestra propia memoria ancestral. Pues, ¿qué es el conocimiento suprimido sino un río subterráneo que fluye bajo la corteza de la conciencia, esperando a que surja una fisura? En este espacio liminal, entre el olvido impuesto y la verdad inherente, donde muchos de ustedes experimentan lo que se llama, con precisión instintiva, memoria ancestral o memoria del alma. No se trata del mero estudio de viejos tomos ni de escuchar narraciones históricas. Es una reverberación, un reconocimiento visceral que trasciende la lógica y el tiempo cronológico. ¿Cuántos de ustedes, al encontrarse con un símbolo arcano, un ritual olvidado o incluso un patrón energético inherente a ciertas tradiciones, no han sentido una extraña sensación de déjà vu, una familiaridad que parece preceder a su propia existencia individual? Es la sabiduría ancestral inscrita en lo profundo de su ser, un eco de épocas en las que la conexión con lo sagrado era intrínseca, no una búsqueda. Esta familiaridad se manifiesta como una comprensión instintiva de prácticas antiguas, una resonancia con filosofías olvidadas, casi como si el cuerpo y la mente conservaran un mapa genético de conocimiento arcaico. Las manos parecen saber cómo moldear la arcilla en una forma específica. Los ojos reconocen la luz en una geometría que nunca antes habían visto. El espíritu anhela melodías perdidas en el tiempo onírico. En estas visiones que se despliegan en los límites de la conciencia, ya sea en estados alterados, sueños lúcidos o la pura intuición del despertar, emergen imágenes vívidas en fuegos crepitantes en claros sagrados, donde chamanes y sacerdotisas, adornadas con plumas y hierbas, ascienden en éxtasis. Muchas de estas visiones retratan el uso de plantas, y del cannabis en particular, no como una adicción moderna, sino como un sacramento, un catalizador para el viaje interior. Son fragmentos de un pasado donde la planta era un mediador, una guía a reinos no ordinarios de percepción,
un portal a la energía cósmica en su forma más tangible. Recuerdos de ritos de paso, de sanaciones místicas, de profecías reveladas. A través del humo sagrado, estas no son meras fantasías, son reminiscencias de una época en la que la humanidad vivía en profunda armonía con los ciclos naturales y las fuerzas invisibles que impregnan el universo. Sugieren que la supresión de ciertos conocimientos y prácticas, los misterios ocultos, no los borró por completo, sino que los relegó al inconsciente, colectivo e individual. El despertar de estas memorias es un proceso de alquimia interior, una transmutación de la amnesia impuesta en iluminación espiritual. Es como si las células, el ADN, la esencia misma del alma, contuvieran una vasta biblioteca de textos prohibidos, no escritos en pergamino, sino en la esencia misma de la existencia, esperando el momento oportuno para ser releídos, que significa, entonces, para nuestra comprensión de la historia y la identidad humana, que lo que consideramos nuevo conocimiento sea en realidad un redescubrimiento. El descubrimiento de verdades que han sido deliberadamente enterradas. Si las instituciones que moldearon nuestra cosmovisión construyeron sus imperios sobre el silencio y el olvido, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la realidad que nos han presentado? ¿Somos, acaso, los guardianes de un legado latente, destinados a reactivar la antigua sabiduría que yace latente en cada fibra de nuestro ser? Y si el simple acto de recordar es la clave para desmantelar las ilusiones de la época actual, ¿cuál será el próximo velo que caerá cuando la memoria se convierta en un torrente incontrolable? Así, el verdadero viaje no es hacia el futuro, sino hacia las profundidades de nuestro pasado olvidado. La sabiduría que buscamos no está ahí afuera, sino que resuena en las silenciosas galerías de nuestra propia alma. ¿Qué has descubierto en tu interior que conecta con este vasto tapiz antiguo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta idea te ha resonado, compártela y suscríbete para recibir más revelaciones. Y para comprender mejor la alquimia de la mente, mira ahora nuestro video sobre los 7 principios herméticos.